6 expertos no lograron estabilizar el campanario, pero el pobre carpintero resolvió el misterio. El aire frío de febrero cortaba como navaja en la Plaza de la Constitución de Guadalajara cuando Tomás Vargas despertó en el pequeño cuarto que compartía con otros 3 trabajadores en una vecindad de la colonia El Retiro. A sus 42 años, las manos de Tomás contaban la historia de 24 años trabajando la madera. Callos en lugares estratégicos, cicatrices de accidentes menores y una firmeza que solo viene de miles de horas sosteniendo herramientas. Pero esa mañana, como tantas otras en los últimos 6 meses, se levantó sin saber de dónde vendría el siguiente trabajo. La empresa constructora donde había trabajado durante 8 años había quebrado después de que el dueño malversara los fondos de varios proyectos, dejando a 40 familias sin sustento de un día para otro. Tomás se lavó la cara con el agua helada del lavabo compartido, se puso su única camisa de trabajo limpia que había remendado él mismo la noche anterior y revisó su caja de herramientas que mantenía con el cuidado que otros dan a sus automóviles. Cada herramienta tenía su lugar exacto, el nivel de precisión alemán que había comprado de segunda mano hacía 15 años, la escuadra de acero que nunca mentía ni un milímetro, el juego de formones que afilaba religiosamente cada semana y su martillo favorito con mango de nogal que él mismo había tallado y equilibrado a la perfección. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás caminaba esa mañana por las calles del centro histórico de Guadalajara, llevando su caja de herramientas y un termo con café aguado que era todo lo que había podido preparar para el desayuno. Iba camino a la Catedral Metropolitana, donde un antiguo compañero de trabajo le había dicho que tal vez necesitaban ayuda con mantenimiento menor. No era mucho, probablemente apenas alcanzaría para la renta de la siguiente semana, pero algo era mejor que nada. Mientras caminaba por la calle Hidalgo, observaba los edificios coloniales con ojo de carpintero, notando las vigas de madera expuestas, los marcos de las puertas antiguas, las celosías de los balcones que habían sido hechas por maestros carpinteros de generaciones pasadas. Su padre, que en gloria esté, le había enseñado a leer los edificios como otros leen libros. Cada viga cuenta una historia, cada unión revela la habilidad de quien la hizo, cada grieta advierte sobre problemas estructurales que vienen. Al llegar a la plaza frente a la catedral, Tomás notó inmediatamente que algo inusual estaba pasando. Había un grupo considerable de personas mirando hacia arriba, hacia una de las torres del campanario norte. Policías acordonaban el área, y varios hombres con cascos amarillos y equipos de medición estaban en intenso debate cerca de la entrada lateral de la catedral. La curiosidad natural de Tomás lo llevó a acercarse a escuchar. Un hombre mayor que estaba observando la escena le explicó: «Dicen que la torre del campanario se está inclinando, que puede caerse en cualquier momento. Han venido 6 ingenieros diferentes en las últimas 2 semanas, pero ninguno se pone de acuerdo en qué hacer». Tomás levantó la vista hacia el campanario. Era una estructura magnífica de piedra y madera que había resistido más de 200 años de sismos, lluvias y el paso del tiempo. Pero incluso desde esa distancia, con su ojo entrenado, podía ver que efectivamente había algo mal. La inclinación era sutil, probablemente imperceptible para la mayoría, pero estaba ahí. Lo más interesante para Tomás, sin embargo, no era la inclinación de la estructura de piedra, sino algo que había notado en las vigas de madera visibles en la parte superior del campanario. Un patrón de sombras que no debería estar ahí. Cerca del cordón policial, un grupo de hombres con trajes y cascos discutía acaloradamente. Uno de ellos,
Un hombre de unos 50 años, con pelo entrecano y aspecto de estar al borde de un colapso nervioso, alzaba la voz. Les estoy diciendo que necesitamos reforzar la base con concreto. Es un problema de cimentación. Otro ingeniero, más joven, contradecía. Eso va a agregar peso y empeorar el problema. Lo que necesitamos es anclar la estructura con cables de acero a los edificios adyacentes. Un tercero insistía. Ambos están equivocados. El problema es que la piedra se está desmoronando por la humedad. Necesitamos reemplazar secciones completas de la mampostería. Un hombre mayor, vestido con sotana, observaba la discusión con evidente preocupación. Era el padre Sebastián Mendoza, rector de la catedral, quien llevaba 3 semanas sin dormir bien desde que un sacristán había notado que las campanas sonaban diferente y una inspección reveló la inclinación progresiva de la torre. Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia habían enviado a 6 expertos diferentes, 3 ingenieros estructurales, 2 arquitectos especializados en restauración y un geólogo. Cada uno tenía una teoría diferente, cada uno proponía una solución distinta, y cada solución costaría entre 3 y 5 millones de pesos y tomaría meses de trabajo. Mientras tanto, la torre seguía inclinándose milímetro a milímetro cada día. Tomás observaba la escena con una mezcla de fascinación profesional y tristeza. Conocía bien esa torre. De niño, su abuelo Arturo Vargas, que había sido maestro carpintero de restauración de edificios históricos, lo había llevado a hacer mantenimiento en esa misma catedral. Le había enseñado que las estructuras antiguas eran como organismos vivos, que respiraban con la humedad y el calor, que se movían con los sismos y se acomodaban con los años. «Mijo», le decía el viejo Arturo mientras le mostraba las vigas centenarias del coro, «estas construcciones antiguas tienen sabiduría. Los maestros de antes sabían cosas que los ingenieros de ahora han olvidado». Ellos no tenían computadoras ni calculadoras, pero entendían la madera y la piedra como si fueran familia. Sin poder contenerse, Tomás se acercó al cordón policial. Un oficial lo detuvo inmediatamente. «No puede pasar, señor. Es área restringida». «Solo quería ver mejor la torre», explicó Tomás. «Es cierto que se está cayendo». El oficial asintió gravemente. «Los expertos dicen que sí». «Es un desastre. Esta catedral tiene 400 años y nunca había pasado algo así». Desde su posición, Tomás pudo ver mejor el campanario. Y entonces lo vio claramente. No era solo la inclinación de la estructura lo que estaba mal. Había algo en las vigas de madera que sostenían las campanas, algo en la manera como la luz y la sombra jugaban en ciertos puntos. Con 24 años de experiencia, Tomás podía leer esas señales. Madera podrida en puntos críticos, probablemente causada por una filtración de agua que nadie había detectado. No era un problema de cimentación ni de mampostería. Era un problema de las estructuras de madera interior que nadie podía ver desde abajo, pero que estaban fallando progresivamente. El padre Sebastián, frustrado por la discusión interminable de los expertos, se alejó del grupo y se acercó al cordón policial para tomar un respiro. Tomás, viendo la angustia en el rostro del sacerdote, sintió que tenía que decir algo. «Disculpe, padre, ¿puedo hacerle una pregunta?» El padre Sebastián lo miró con ojos cansados. «Dígame, hijo. ¿Los ingenieros han revisado las vigas de madera del campanario, las que sostienen las campanas, no la estructura de piedra?» El padre pareció sorprendido por la pregunta. «Pues no estoy seguro. Todos hablan de la cimentación, de la piedra, del concreto. Nadie ha mencionado la madera específicamente». Tomás señaló hacia la parte superior del campanario. «Padre, vea esas sombras ahí, donde está la viga transversal que cruza debajo de la campana mayor. Esa sombra no debería estar ahí.
y vea cómo esa sección de la estructura está ligeramente más oscura que el resto. Eso generalmente significa humedad en la madera. El padre Sebastián entrecerró los ojos, tratando de ver lo que Tomás describía. ¿Usted es arquitecto? No, padre, soy carpintero. Pero mi abuelo trabajó en esta catedral hace muchos años, haciendo restauración de las estructuras de madera. Me enseñó a leer los edificios antiguos. El padre Sebastián miró a Tomás con nuevo interés. Había algo en la manera confiada, pero respetuosa, con que este hombre hablaba que le generaba curiosidad. ¿Y usted cree que el problema está en la madera, no en la piedra? No puedo estar seguro sin subir a revisarla, padre, pero le puedo decir que si esas vigas están fallando por pudrición, toda la estructura del campanario perdería equilibrio. Las campanas pesan varias toneladas cada una. Si las vigas que las sostienen se debilitan de manera desigual, toda la torre se inclinará hacia el lado donde estén las vigas más débiles. No importa cuánto refuercen la base o las paredes, si el problema está arriba, la inclinación va a continuar. El padre Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Luego miró hacia el grupo de expertos que seguían discutiendo sin llegar a ningún consenso. «Venga conmigo», le dijo a Tomás súbitamente. Lo llevó hacia donde estaban los ingenieros y arquitectos. «Disculpen, señores, este joven tiene una teoría que creo deberían escuchar». Los 6 expertos voltearon a ver a Tomás con una mezcla de curiosidad y condescendencia apenas disimulada. Era obvio por su ropa de trabajo y su caja de herramientas que no era uno de ellos. El ingeniero más veterano, un hombre llamado Ricardo Salazar, con 30 años de experiencia en estructuras y múltiples diplomas enmarcados en su oficina, habló con tono apenas tolerante. «Sí, joven, ¿qué teoría tiene?» Tomás, consciente de que estaba pisando terreno delicado, habló con respeto pero con firmeza. «Ingeniero, con todo respeto, creo que el problema no está en la cimentación ni en la mampostería. Creo que está en las vigas de madera del campanario que sostienen las campanas». Hubo un momento de silencio, y luego varios de los expertos intercambiaron miradas de incredulidad apenas velada. El ingeniero Salazar respondió con tono paternalista. «Joven, hemos hecho estudios estructurales completos. Mediciones con láser, análisis de suelos, pruebas de resistencia de materiales. El problema claramente es de cimentación diferencial agravada por sismos acumulativos». Otro de los ingenieros añadió: «Las vigas de madera fueron inspeccionadas hace 3 años en el último mantenimiento general. Están en perfecto estado». Tomás no se dejó intimidar. Su abuelo le había enseñado que cuando sabes que tienes razón en algo técnico, tienes la responsabilidad de insistir, especialmente cuando hay seguridad de por medio. «Ingeniero Salazar, ¿esa inspección de hace 3 años incluyó abrir las vigas para revisar su interior? Porque la madera puede verse perfecta por fuera, pero estar completamente podrida por dentro si hay humedad atrapada». El ingeniero Salazar comenzó a mostrar irritación. «Joven, usted es ingeniero». «No, señor, soy carpintero». «Entonces, con todo respeto, deje a los profesionales hacer su trabajo. Esto es un asunto de ingeniería estructural compleja, no de carpintería». El padre Sebastián intervino. «Señor Salazar, pero llevamos 2 semanas con ustedes debatiendo y la torre sigue inclinándose. ¿No estaría de más revisar lo que este joven sugiere?» El arquitecto más joven del grupo, un hombre llamado David Ruiz, que había estudiado en el extranjero y era considerado experto en restauración de edificios históricos, habló con tono conciliador, pero igualmente condescendiente. «Padre, entiendo su desesperación, pero no podemos basar decisiones técnicas en corazonadas. Necesitamos evidencia científica, estudios, análisis».
Tomás sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo trasero, de esos que los carpinteros usan para hacer cálculos y dibujos rápidos. ¿Me permite mostrarles algo? Sin esperar respuesta, comenzó a dibujar rápidamente un diagrama de la estructura del campanario, tal como la recordaba de las enseñanzas de su abuelo. Miren, la torre tiene una estructura interna de madera que sostiene las campanas, independiente de las paredes de piedra. Son 8 vigas principales que se cruzan formando una estructura tipo estrella. Cada campana cuelga de puntos específicos de esta estructura. Si una o dos de estas vigas principales se debilitan por pudrición, el peso de las campanas ya no se distribuye uniformemente. Dibujó rápidamente cómo el peso desbalanceado crearía un momento de torsión que inclinaría toda la torre. No importa qué tan sólida esté la cimentación o las paredes, si el peso de varias toneladas de campanas está desbalanceado arriba, la estructura completa va a inclinarse hacia ese lado. Es física básica, palanca y punto de apoyo. El diagrama era técnicamente preciso y mostraba un entendimiento profundo de cómo funcionaban las estructuras antiguas. Varios de los expertos se acercaron a ver el dibujo con mayor interés. El geólogo del grupo, un hombre llamado Fernando Maldonado, que hasta ese momento había permanecido callado, estudió el diagrama con atención. Eso en realidad tiene sentido desde el punto de vista de distribución de cargas. Si el problema es en la superestructura y no en la subestructura, el ingeniero Salazar lo interrumpió. Fernando, no podemos tomar decisiones basadas en un dibujito en un cuaderno. Tenemos procedimientos, protocolos. Pero el padre Sebastián había visto algo en los ojos de Tomás. La certeza tranquila de alguien que realmente sabe de lo que habla. Señores, dijo el padre con voz firme, propongo lo siguiente. Dejen que este joven suba al campanario a revisar las vigas. Si no encuentra nada, seguimos con sus planes originales, pero si encuentra algo, entonces reconsideramos. ¿Qué perdemos con intentarlo? El ingeniero Salazar se opuso inmediatamente. Padre, es extremadamente peligroso subir ahí ahorita. La estructura está inestable. No podemos arriesgar la vida de alguien sin capacitación en seguridad estructural. Tomás intervino. Yo me responsabilizo de mi propia seguridad, ingeniero. He trabajado en alturas toda mi vida. Sé tomar precauciones. El padre Sebastián insistió. Señores, llevamos 2 semanas debatiendo mientras la torre sigue inclinándose. En algún momento vamos a tener que actuar. Dame una buena razón por la que no deberíamos al menos verificar esta posibilidad. Los expertos se miraron entre sí. No tenían una buena razón, más allá del orgullo profesional herido de que un simple carpintero estuviera cuestionando su experticia. Finalmente, el arquitecto David Ruiz suspiró. Está bien, pero subirá con equipo de seguridad completo, y yo voy con él. Si hay algún peligro inmediato, abortamos de inmediato. Tomás aceptó. El padre Sebastián ordenó que trajeran arneses de seguridad y cascos. Media hora después, Tomás y David Ruiz estaban equipados y comenzaban el ascenso por la estrecha escalera de caracol que llevaba al campanario. Eran 180 escalones de piedra gastados por siglos de uso, cada vez más estrechos conforme subían. Durante el ascenso, David intentó hacer conversación, en parte por nerviosismo y en parte por curiosidad genuina. ¿Hace cuánto que eres carpintero? 24 años, desde que tenía 18. Antes de eso, ayudaba a mi abuelo desde los 8 años. ¿Y tu abuelo realmente trabajó aquí? Sí, don Arturo Vargas. Él hizo restauración en varios edificios históricos del centro. Era maestro carpintero, de los de antes, de los que aprendían midiendo con pasos y cortando sin máquinas eléctricas. David se quedó callado por un momento.
Había algo en la manera como Tomás hablaba de su oficio que le recordaba a los viejos maestros europeos que había conocido durante sus estudios en Italia. Ese orgullo tranquilo de quien sabe que hace algo importante, aunque el mundo no siempre lo reconozca. Cuando llegaron al nivel del campanario, David se impresionó inmediatamente por la complejidad de la estructura de madera. Era exactamente como Tomás lo había dibujado. 8 vigas principales de roble de casi 50 centímetros de grosor se cruzaban formando una estrella, con vigas secundarias, creando una red que sostenía 6 campanas enormes, la mayor de las cuales pesaba fácilmente 3 toneladas. Tomás se acercó inmediatamente a la viga principal del lado norte, la que correspondía a la dirección de la inclinación. Pasó sus manos por la superficie de la madera. A simple vista, la viga se veía perfecta. La madera tenía el color oscuro y el brillo de algo que había sido mantenido adecuadamente, pero Tomás sabía que las apariencias engañan. Sacó de su caja de herramientas un punzón pequeño y un martillo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó David, alarmado. «Voy a hacer una prueba de sonido». Es una técnica que usaban los carpinteros antiguos para detectar madera podrida sin destruir la pieza. Tomás comenzó a golpear suavemente la viga con el martillo en diferentes puntos, escuchando atentamente el sonido que producía cada golpe. David observaba con escepticismo inicial, que gradualmente se convirtió en fascinación. Los golpes en la parte externa de la viga producían un sonido claro y sólido, el tipo de sonido que hace la madera sana. Pero conforme Tomás se movía hacia el centro de la viga, el sonido comenzó a cambiar sutilmente. Se volvió más hueco, más muerto. «Aquí está», dijo Tomás finalmente, deteniéndose en una sección de la viga que se veía perfectamente normal. «Esta sección está podrida por dentro». David se acercó, incrédulo. «Se ve completamente normal. Por eso es peligroso. Vea, toque aquí». David tocó la superficie. Se sentía sólida. «Ahora toque aquí, a 1 metro de distancia». David lo hizo. «¿Siente la diferencia de temperatura?». David lo sintió. La sección que Tomás había identificado como podrida estaba ligeramente más fría que el resto. Eso significa humedad atrapada dentro de la madera. La madera húmeda se siente más fría, y donde hay humedad constante, hay pudrición. Tomás sacó entonces su punzón. «Con su permiso voy a hacer una prueba invasiva mínima». Colocó la punta del punzón contra la madera en un punto específico y empujó suavemente. El punzón se hundió en la madera con resistencia mínima, como si estuviera entrando en esponja. Cuando lo sacó, la punta traía restos de madera oscura y húmeda con olor a moho. David quedó boquiabierto. «¡Dios mío! Está completamente podrida por dentro. Y esta no es la única», dijo Tomás, moviéndose a la siguiente viga principal. Repitió la prueba de sonido y encontró el mismo problema. De las 8 vigas principales, 3 estaban severamente comprometidas por pudrición interior. ¿Cómo es posible que la inspección de hace 3 años no detectara esto?, preguntó David, genuinamente perturbado. Tomás señaló hacia arriba, donde el techo del campanario mostraba señales sutiles de reparaciones. Alguien reparó goteras en el techo hace algunos años. Ve esas tejas más nuevas. Pero la reparación se hizo mal. El agua siguió filtrándose, pero de manera tan lenta que no era obvia. Se metió dentro de estas vigas a través de las uniones y se quedó atrapada ahí, pudriéndolas de adentro hacia afuera. La inspección visual externa no podía detectarlo porque la capa exterior de la madera está sellada con barniz y se ve bien, pero por dentro es pura pudrición. David tomó fotografías de todo con su teléfono, documentando la prueba del punzón, las diferencias de sonido, las manchas sutiles de humedad. Luego llamó por radio a sus colegas abajo. «Ricardo, necesitan subir todos».
El carpintero tenía razón. Tenemos un problema serio en las vigas estructurales de madera. Durante la siguiente hora, todos los expertos subieron al campanario y verificaron los hallazgos de Tomás. El ingeniero Salazar, para su crédito, fue lo suficientemente profesional como para admitir su error. Nunca se me ocurrió buscar ahí. Todos nuestros estudios se enfocaron en la mampostería y la cimentación, porque eso es lo que normalmente falla en estructuras de esta edad. El geólogo Fernando Maldonado estaba fascinado. Esto explica perfectamente el patrón de inclinación. Estas 3 vigas comprometidas están todas en el mismo lado. El peso de las campanas ya no se distribuye uniformemente, así que toda la estructura se está inclinando hacia donde las vigas son más débiles. Es exactamente como dibujaste, joven. El padre Sebastián, que había subido también a pesar de su edad, miraba a Tomás con una mezcla de gratitud y asombro. «Nos salvaste la catedral, hijo». Si hubiéramos seguido los planes originales de reforzar la base, no habríamos resuelto nada. La torre habría seguido inclinándose hasta colapsar. Los expertos se reunieron para una discusión técnica sobre cómo proceder. La solución ahora era clara. Había que reemplazar o reforzar las 3 vigas comprometidas, eliminar la fuente de humedad y restaurar la distribución de peso correcta. Era un trabajo delicado pero factible y mucho menos costoso que cualquiera de las soluciones originalmente propuestas. El arquitecto David Ruiz tomó a Tomás aparte. «Oye, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo supiste dónde buscar exactamente? Porque cuando subimos, fuiste directo a esa viga como si ya supieras». Tomás sonrió. «Mi abuelo me enseñó que en las torres de campanas antiguas, las vigas que más sufren son siempre las que están en la dirección de los vientos dominantes. En Guadalajara, los vientos más fuertes vienen del norte. Esas vigas reciben más humedad cuando llueve con viento. Y me enseñó que cuando ves inclinación en una torre, siempre revises primero la estructura de madera que sostiene las campanas, porque es la más vulnerable y la que menos gente recuerda revisar». David negó con la cabeza con admiración. «Esa es sabiduría que no enseñan en ninguna universidad. Es conocimiento empírico transmitido de generación en generación». Cuando todos bajaron del campanario, el padre Sebastián reunió a los expertos. «Señores, tenemos que hablar de los siguientes pasos. Necesitamos un plan de acción inmediato». El ingeniero Salazar presentó una estimación preliminar. «Necesitamos contratar un equipo especializado en restauración de estructuras históricas de madera. Conozco una empresa en Monterrey que hace este tipo de trabajo, pero van a tardar mínimo 2 semanas en poder venir, y el costo estimado será de alrededor de 1,5 millones de pesos». El padre Sebastián palideció. 2 semanas es demasiado. La torre está empeorando cada día, y francamente no sé de dónde vamos a sacar ese dinero. Tomás, que había permanecido callado, habló. «Padre, si me permite, yo puedo hacer ese trabajo, no solo diagnosticar el problema, sino repararlo». Todos los expertos voltearon a verlo. El ingeniero Salazar preguntó, «¿Tienes experiencia en restauración de estructuras históricas?» «Mi abuelo me enseñó las técnicas tradicionales. He trabajado en reparaciones de vigas estructurales en varios edificios, aunque ninguno tan viejo como este. Pero el principio es el mismo. Remover la madera dañada, injertarse madera nueva del mismo tipo y características y reforzar las uniones». David Ruiz intervino. «Ricardo, vi cómo trabajó allá arriba. Tiene conocimiento real de estructuras de madera antiguas, no solo teoría. Y francamente, si espera 2 semanas para que venga ese equipo de Monterrey, podríamos tener un colapso parcial». El geólogo Fernando añadió, «Yo estaría dispuesto a supervisar el trabajo diariamente para asegurar que se hace correctamente.
Podríamos instalar sensores para monitorear cualquier movimiento anormal. El padre Sebastián miró a Tomás directamente a los ojos. ¿De verdad puedes hacerlo, hijo? No me malentiendas, te estoy infinitamente agradecido por identificar el problema, pero estamos hablando de la Catedral de Guadalajara. Es patrimonio histórico. Tomás sostuvo su mirada. Padre, le voy a decir la verdad. Es un trabajo difícil y delicado. Va a requerir cuidado extremo y mucha paciencia, pero sí, puedo hacerlo. Mi abuelo me enseñó que cuando trabajas en algo que va a durar siglos, tienes que hacerlo con el respeto que merece, no solo por la estructura, sino por todos los que vendrán después de ti. Hubo un largo silencio. Finalmente, el padre Sebastián asintió. ¿Cuánto tiempo necesitarías? Con 2 ayudantes competentes, puedo tenerlo listo en 8 días de trabajo intenso. Pero necesito acceso completo al campanario, equipo de seguridad apropiado y la madera correcta. El padre Sebastián tomó una decisión. Tienes el trabajo, pero trabajarás bajo supervisión de estos señores. Ellos monitorearán el progreso y la seguridad estructural. Luego preguntó lo que había estado evitando. ¿Cuánto cobrarías? Tomás hizo un cálculo mental rápido. Era el trabajo más importante de su vida, pero no iba a aprovecharse. 50,000 pesos por los 8 días de trabajo, más materiales y los 2 ayudantes. Eso es mi tarifa estándar por día, multiplicada por la complejidad. Era menos de la 10ª parte de lo que costaría traer al equipo de Monterrey. El padre Sebastián casi lloró de alivio. Está hecho. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana mismo, padre, pero primero necesito conseguir la madera correcta. Esas vigas son de roble viejo, y no puedo usar roble nuevo porque tiene propiedades diferentes. Necesito madera vieja, recuperada, con las mismas características. David Ruiz intervino. Yo conozco un depósito de maderas recuperadas aquí en Guadalajara. Tienen vigas de demoliciones de edificios antiguos. Podemos ir ahora mismo a buscar lo que necesitas. El padre Sebastián les dio dinero para los materiales y autorizó el gasto inmediatamente. Esa tarde, Tomás y David fueron al depósito de maderas Hermanos Gutiérrez, un lugar polvoriento lleno de tesoros olvidados. Vigas centenarias de demoliciones, puertas antiguas, pisos de maderas que ya no existen en el mercado. El dueño, don Ramiro Gutiérrez, era un hombre de 60 años que conocía cada pieza de madera en su bodega como si fueran sus hijos. Cuando Tomás le explicó lo que necesitaba, los ojos de don Ramiro se iluminaron. «Roble viejo, ¿eh? Tengo algo que te va a interesar». Los llevó a la parte trasera del depósito donde tenía 3 vigas enormes de roble que habían sido rescatadas de la demolición de una hacienda del siglo XIX. Tomás examinó las vigas con ojo experto, golpeándolas para probar el sonido, revisando el grano, buscando nudos o defectos. «Estas son perfectas». «¿Cuánto?» Don Ramiro citó un precio justo, y David pagó inmediatamente. También compraron las herramientas especializadas que Tomás necesitaría, sierras de mano especiales para cortes precisos en espacios confinados, formones de diferentes tamaños, abrazaderas grandes para sostener las vigas mientras se trabajaban y cola especial para madera estructural. Mientras cargaban todo en una camioneta prestada, don Ramiro le dijo a Tomás: «Eres de los buenos, muchacho. Se nota en cómo miras la madera, como que la respetas». Esa noche, Tomás regresó a su cuartito en la vecindad, pero no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada paso del trabajo que tendría que hacer. No era solo cuestión de quitar madera podrida y poner madera nueva. Tenía que hacerse de manera que no comprometiera más la estructura, que no pusiera en riesgo las campanas, que restaurara la distribución de peso correcta, y tenía que hacerse con las técnicas tradicionales que su abuelo le había enseñado.
porque esas técnicas habían mantenido esa catedral en pie durante 400 años. Al día siguiente, Tomás llegó a la catedral a las 6 de la mañana con dos ayudantes que había reclutado, Miguel Ángel Soto y José Luis Varela, ambos carpinteros experimentados que habían trabajado con él en proyectos anteriores. El padre Sebastián les abrió personalmente y los llevó al campanario. Los tres carpinteros subieron con su equipo y herramientas, estableciendo un sistema de poleas para subir las vigas nuevas. El ingeniero Salazar y el arquitecto David llegaron una hora después para supervisar. El primer día fue pura preparación y diagnóstico detallado. Tomás examinó cada centímetro de las tres vigas comprometidas, marcando exactamente qué secciones necesitaban ser removidas. También instaló soportes temporales para sostener el peso de las campanas mientras trabajaba. Eran estructuras de madera que él mismo diseñó, basadas en técnicas que había aprendido de su abuelo. David Ruiz observaba fascinado cómo Tomás calculaba los puntos de apoyo sin usar calculadoras ni computadoras, solo su experiencia y entendimiento intuitivo de cómo se distribuían las fuerzas. El segundo día comenzó el trabajo real. Tomás empezó con la viga más comprometida, usando sierras de mano para cortar con precisión quirúrgica las secciones de madera podrida. Cada corte era deliberado, cada movimiento calculado. Miguel Ángel y José Luis trabajaban sincronizados con él, sosteniendo, midiendo, verificando. No había prisa, no había movimientos desperdiciados. Era como ver a un equipo de cirujanos trabajando en una operación delicada. El ingeniero Salazar, que había llegado con escepticismo apenas disimulado, comenzó a impresionarse genuinamente. La precisión es increíble. Está cortando con tolerancias de menos de 1 milímetro sin usar herramientas eléctricas. El tercer día fue injerto. Tomás cortó las nuevas piezas de roble recuperado para que encajaran perfectamente en los espacios donde había removido la madera podrida. Cada pieza nueva tenía que tener exactamente el mismo grosor, el mismo ángulo, la misma orientación del grano que la madera original. Y aquí fue donde realmente brilló la maestría de Tomás. Usando técnicas de ensamblaje tradicionales japonesas que su abuelo había aprendido de un maestro carpintero que había trabajado en México en los años 40, Tomás creó uniones que eran virtualmente invisibles y estructuralmente más fuertes que la madera original. Las uniones tipo cola de Milano doble, en que utilizó, distribuían el estrés de manera uniforme y se fortalecían con el tiempo conforme la madera se asentaba. David Ruiz tomó fotografías de cada paso, documentando las técnicas para futura referencia. «Esto debería enseñarse en las escuelas de arquitectura», murmuró mientras observaba a Tomás trabajar. El geólogo Fernando, que monitoreaba constantemente los movimientos de la estructura con sensores electrónicos, reportó que la inclinación se había estabilizado desde que se instalaron los soportes temporales. El cuarto y quinto día fueron más de lo mismo. Remover madera podrida, injertar madera nueva, crear uniones perfectas. El padre Sebastián subía 2 veces al día para ver el progreso, siempre sorprendido por el nivel de cuidado y atención al detalle. «Es como ver trabajar a los maestros del Renacimiento», le comentó a David. Pero no todo fue fácil. El quinto día, mientras trabajaban en la segunda viga, descubrieron que la pudrición se extendía más de lo que habían pensado inicialmente. Una sección completa de casi 2 metros necesitaba ser reemplazada, no solo injertada. Tomás reunió a los supervisores. «Tenemos un problema. Esta sección está más dañada de lo que pensé. Va a tomar 2 días extra de trabajo y vamos a necesitar otra viga del depósito de don Ramiro». El padre Sebastián autorizó inmediatamente el gasto adicional y el tiempo extra.
El ingeniero Salazar, que para este punto había desarrollado un profundo respeto por Tomás, preguntó: ¿Es seguro continuar? ¿No deberíamos evacuar el área? Tomás negó con la cabeza. Los soportes temporales están aguantando perfectamente, siempre y cuando trabajemos sistemáticamente y no apresuremos nada, es seguro. Los días sexto y séptimo fueron dedicados a esa sección particularmente difícil. Tomás tuvo que crear una unión compleja que conectara la nueva sección de viga con las partes originales que todavía estaban sanas. Utilizó una combinación de técnicas: espigas reforzadas con pernos de madera dura, cola especial mezclada con polvo de la misma madera para crear color perfectamente combinado, y un sistema de cuñas que permitían ajustes micrométricos conforme la madera se asentaba. Miguel Ángel, que tenía 15 años de experiencia como carpintero, le confesó a José Luis: en 15 años trabajando, nunca había visto a nadie hacer uniones tan perfectas. El maestro Tomás es de otro nivel. El octavo día fue ajuste final y pruebas. Tomás removió cuidadosamente los soportes temporales uno por uno, monitoreando constantemente cómo se redistribuía el peso. Los sensores del geólogo Fernando mostraban que la estructura estaba respondiendo perfectamente. El peso de las campanas ahora se distribuía uniformemente entre todas las vigas, y la inclinación de la torre había comenzado a corregirse ligeramente conforme la estructura se asentaba en su nueva configuración. «Es increíble», dijo Fernando, mirando los datos en su laptop. La estructura está autocorrigiéndose. La inclinación ya disminuyó 3 milímetros. El padre Sebastián ordenó que tocaran las campanas como prueba final. Era un momento tenso. Si las reparaciones no eran adecuadas, la vibración de las campanas podría causar fallas catastróficas. Tomás, Miguel Ángel y José Luis se posicionaron cerca de las vigas reparadas, observando atentamente. El sacristán comenzó a tocar las campanas en secuencia, desde la más pequeña hasta la mayor. El sonido era glorioso, resonando por toda la ciudad como había hecho durante siglos. Y las vigas aguantaron perfectamente, sin crujidos, sin movimientos anormales, sin señales de estrés. Cuando terminó la prueba, todos en el campanario aplaudieron. El padre Sebastián abrazó a Tomás con lágrimas en los ojos. «Salvaste nuestra catedral, hijo. No solo la estructura, salvaste un pedazo de la historia de Guadalajara». El ingeniero Salazar, un hombre que había trabajado en docenas de proyectos estructurales complejos, le extendió la mano a Tomás. «Tengo que admitir que estaba equivocado sobre ti. Eres un maestro artesano de verdad. Tengo colegas con doctorados que no habrían podido hacer lo que tú hiciste». David Ruiz le entregó una tarjeta de presentación. «Tomás, trabajo en varios proyectos de restauración de edificios históricos en todo Jalisco. Necesito gente con tu nivel de habilidad. ¿Estarías interesado en más trabajos?» Tomás tomó la tarjeta, todavía procesando todo lo que había pasado en la última semana. «Claro, arquitecto. Me encantaría ayudar en lo que pueda». El padre Sebastián pagó a Tomás los 50,000 pesos acordados, más un bono adicional de 20,000 por el trabajo excepcional y los 2 días extra. Era más dinero del que Tomás había visto junto en años, pero lo que Tomás no sabía es que el padre Sebastián no era solo el rector de la catedral. Era también miembro del Consejo Directivo del Instituto Cultural de Jalisco, una organización que manejaba la restauración y mantenimiento de docenas de edificios históricos en todo el estado, y acababa de presenciar de primera mano el nivel de maestría artesanal que Tomás poseía. Esa tarde, el padre Sebastián llamó a Mariana Guzmán, directora ejecutiva del Instituto Cultural. «Mariana, acabo de ver algo extraordinario. Encontré un carpintero que resolvió un problema que 6 expertos con títulos universitarios no pudieron resolver. Y no solo lo resolvió, lo hizo con una maestría que no había visto en años».
Le contó toda la historia. Cómo Tomás había identificado el problema inmediatamente, cómo había insistido en su diagnóstico a pesar del escepticismo de los expertos, y cómo había completado una restauración perfecta en 8 días. Mariana, este hombre es exactamente el tipo de artesano que necesitamos para nuestros proyectos de restauración. Tenemos docenas de edificios históricos que requieren trabajo en estructuras de madera y no tenemos a nadie con este nivel de habilidad en nuestro equipo. Mariana escuchó con interés. El instituto efectivamente tenía varios proyectos esperando por carpinteros especializados en restauración. ¿Qué propones, Sebastián? Quiero que lo conozcas. Quiero que veas las fotografías de su trabajo en la catedral y si te impresiona tanto como a mí, quiero que consideremos contratarlo como consultor principal de carpintería de restauración para el instituto. Al día siguiente, Mariana visitó la catedral para inspeccionar personalmente el trabajo de Tomás. Era una mujer de unos 50 años, arquitecta de formación con maestría en restauración de monumentos históricos de la Universidad de Roma. Había trabajado en proyectos de restauración en Italia, España y México, y tenía ojo muy crítico para la calidad artesanal. David Ruiz la acompañó al campanario, mostrándole cada aspecto del trabajo de restauración. Mariana examinó las uniones que Tomás había creado, probó la solidez de las reparaciones, estudió las fotografías del proceso. Su reacción fue de asombro genuino. Estas uniones son perfectas. La integración de la madera nueva con la antigua es virtualmente invisible. Y mira esta cola de Milano doble, no había visto esta técnica usada en restauración moderna. Es una técnica japonesa tradicional. David le explicó que Tomás la había aprendido de su abuelo, quien a su vez la había aprendido de un maestro japonés décadas atrás. ¿Dónde puedo encontrar a este carpintero?, preguntó Mariana. David le dio el número de teléfono que Tomás había dejado. Esa tarde, Mariana llamó a Tomás. Señor Vargas, mi nombre es Mariana Guzmán. Soy directora del Instituto Cultural de Jalisco. Vi su trabajo en la catedral y quedé muy impresionada. Me gustaría reunirme con usted para discutir posibles colaboraciones. Tomás estaba en su cuartito de la vecindad cuando recibió la llamada, y casi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Colaboraciones, señora? Tenemos varios proyectos de restauración de edificios históricos en Guadalajara y otras ciudades de Jalisco. Necesitamos un carpintero especialista en restauración de estructuras antiguas. Por lo que vi en la catedral, usted es exactamente lo que necesitamos. Se reunieron 2 días después en las oficinas del instituto, un hermoso edificio colonial restaurado en el centro de Guadalajara. Mariana le mostró a Tomás portafolios de proyectos. El Teatro Degollado necesitaba restauración de sus palcos de madera. El Palacio de Gobierno tenía problemas en sus vigas centenarias. Varios templos en poblados pequeños requerían trabajo especializado en estructuras de madera. Señor Vargas, déjeme ser directa. Estos proyectos requieren un nivel de habilidad que es muy difícil de encontrar. Hemos trabajado con varios carpinteros en el pasado, pero francamente ninguno tiene el nivel técnico y el respeto por las técnicas tradicionales que usted demostró en la catedral. Tomás escuchaba, todavía procesando que esto estuviera pasando. Hacía apenas 2 semanas estaba buscando trabajo desesperadamente, y ahora la directora de una institución importante le estaba ofreciendo proyectos. ¿Qué es exactamente lo que propone, señora Mariana? Quiero contratarlo como consultor principal de carpintería de restauración para el instituto. Sería un contrato de 2 años inicialmente, con posibilidad de renovación. Trabajaría en múltiples proyectos según su especialidad. Establecería estándares de calidad para trabajos de carpintería en restauración.
y capacitaría a otros carpinteros en técnicas tradicionales. El pago sería de 35,000 pesos mensuales más bonos por proyecto completado, con todos los materiales y herramientas proporcionados por el instituto. Tomás se quedó sin palabras. Era más dinero del que había ganado jamás, y era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer: preservar edificios históricos, mantener vivas las técnicas tradicionales, hacer algo que importaba más allá del dinero. Señora Mariana, yo no sé qué decir. Es una oportunidad increíble. La oportunidad es mutua, señor Vargas. Usted nos ofrece un nivel de maestría artesanal que no hemos podido encontrar en otro lado. ¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué yo? Seguramente hay carpinteros con más credenciales, con estudios formales. Mariana sonrió. Señor Vargas, he trabajado en restauración durante 30 años. He visto carpinteros con doctorados que no saben diferenciar entre roble y pino. Y he visto maestros artesanos sin ningún título que pueden leer un edificio como si fuera un libro abierto. Usted es de estos últimos. Lo que tiene no se aprende en ninguna escuela. Se transmite de maestro a aprendiz durante generaciones, y ese conocimiento es exactamente lo que necesitamos para preservar nuestro patrimonio histórico. Tomás aceptó la oferta. Firmaron el contrato esa misma tarde. Los siguientes 2 años fueron transformadores para Tomás. Trabajó en la restauración del Teatro Degollado, donde reconstruyó los palcos de madera originales usando técnicas del siglo XIX. Restauró las vigas del Palacio de Gobierno, algunas de las cuales databan de la época colonial. Viajó a pueblos pequeños de Jalisco para reparar templos centenarios, enseñando a carpinteros locales las técnicas tradicionales que había heredado de su abuelo, y en cada proyecto aplicó los mismos principios: respeto por la madera, precisión obsesiva y amor genuino por el oficio. Su reputación creció rápidamente en el mundo de la restauración arquitectónica. Arquitectos de otros estados comenzaron a llamarlo para consultas. Universidades le pidieron que diera charlas sobre técnicas tradicionales de carpintería. El Instituto Nacional de Antropología e Historia lo invitó a participar en un proyecto de documentación de técnicas artesanales en peligro de extinción. Pero Tomás nunca olvidó de dónde venía. Siguió viviendo modestamente, aunque ahora podía permitirse un departamento propio. Guardaba la mayor parte de su salario, soñando con algún día abrir una escuela de carpintería tradicional. Y lo más importante, nunca olvidó ayudar a otros. Un año después de empezar en el instituto, Tomás estaba supervisando un proyecto de restauración en un templo del pueblo de Tequila, cuando notó a un carpintero joven de unos 25 años observando su trabajo con fascinación. El muchacho estaba claramente desempleado, llevaba herramientas viejas pero bien mantenidas, y tenía esa mirada hambrienta de alguien que ama la carpintería pero no tiene oportunidades. Tomás se acercó durante el descanso del almuerzo. ¿Te interesa la carpintería, joven? El muchacho se sobresaltó, nervioso de haber sido notado. Sí, señor, soy carpintero, pero está muy difícil encontrar trabajo. Vine a ver si necesitaban ayudantes. ¿Cómo te llamas? Arturo Sánchez, para servirle. Tomás sintió un escalofrío al escuchar el nombre de su abuelo. ¿Arturo? Ese era el nombre de mi abuelo. Él me enseñó todo lo que sé de carpintería. El muchacho sonrió tímidamente. Mi papá me puso Arturo por su abuelo, que también era carpintero. Creo que es tradición familiar. Tomás habló con el muchacho durante media hora, haciéndole preguntas técnicas, evaluando su conocimiento. Arturo tenía formación básica, pero faltaba experiencia y refinamiento. Pero había algo en sus ojos, esa misma chispa que Tomás había tenido a su edad: hambre de aprender, respeto por el oficio, disposición para trabajar duro. Arturo, te voy a ofrecer algo.
Puedes trabajar conmigo como aprendiz en este proyecto. No te puedo pagar mucho todavía, 3,000 pesos, por las 2 semanas que va a durar el trabajo. Pero te voy a enseñar técnicas que no vas a aprender en ningún otro lado. Si trabajas bien y aprendes rápido, te puedo recomendar para otros proyectos. Arturo casi lloraba de gratitud. ¿De verdad, maestro? ¿Me daría esa oportunidad? Claro. Pero te advierto, voy a exigirte mucho. Si vas a trabajar conmigo, vas a aprender a hacer las cosas correctamente, aunque tome más tiempo. Durante las siguientes 2 semanas, Tomás enseñó a Arturo con la misma paciencia con que su abuelo le había enseñado a él. Le mostró cómo leer el grano de la madera, cómo afilar herramientas correctamente, cómo crear uniones que duraran siglos. Arturo absorbía cada lección como esponja, trabajando desde antes del amanecer hasta después del atardecer, haciendo preguntas inteligentes, practicando cada técnica hasta dominarla. Al final del proyecto, Tomás le habló a Mariana sobre Arturo. Encontré un aprendiz con mucho potencial, con entrenamiento adecuado. Podría ser un gran carpintero de restauración. Mariana, que había aprendido a confiar completamente en el juicio de Tomás, aprobó contratar a Arturo como aprendiz oficial del instituto. Arturo se integró al equipo de Tomás, convirtiéndose en su brazo derecho en proyectos posteriores. En 2 años, Arturo pasó de ser un carpintero desempleado a ser un especialista competente en restauración, todo gracias a la oportunidad y la enseñanza que Tomás le proporcionó. Pero la historia de Tomás dio otro giro inesperado 3 años después de aquel día en que identificó el problema del campanario de la catedral. El padre Sebastián lo llamó a su oficina un viernes por la tarde. Tomás, tengo que contarte algo importante. ¿Recuerdas a Mariana Guzmán? Claro, padre, es mi jefa en el instituto. Bueno, Mariana está considerando retirarse parcialmente. Quiere viajar más, pasar tiempo con sus nietos, y el consejo directivo del instituto necesita nombrar un nuevo director de restauración arquitectónica. Tomás no entendía por qué le estaba contando esto. El padre Sebastián sonrió. El consejo ha decidido unánimemente nominarte a ti para el puesto. Mariana se quedaría como consultora senior, pero tú manejarías las operaciones diarias del departamento de restauración. Tomás se quedó boquiabierto. Padre, yo no soy arquitecto. No tengo título universitario. Soy solo un carpintero. Eres mucho más que eso, hijo. Eres un maestro artesano que entiende los edificios históricos mejor que la mayoría de los arquitectos que conozco. Y más importante, eres alguien que puede enseñar y transmitir ese conocimiento a otros. El consejo está compuesto por gente seria, arquitectos, historiadores, empresarios. Todos vieron tu trabajo en diferentes proyectos. Todos quedaron impresionados no solo por tu habilidad técnica, sino por tu integridad y tu pasión por preservar nuestro patrimonio. El voto fue unánime. Tomás necesitó varios días para procesar la oferta. Eventualmente aceptó, con la condición de que pudiera seguir trabajando directamente en proyectos cuando fuera necesario. No quiero ser solo administrador, le dijo a Mariana. Necesito seguir trabajando con mis manos. Sigue siendo parte de quien soy. Mariana entendió perfectamente. Los mejores líderes son los que nunca pierden contacto con el trabajo real. Como director de restauración, Tomás implementó varios cambios importantes. Creó un programa de aprendizaje formal en técnicas tradicionales de carpintería, contratando a maestros artesanos mayores para que enseñaran a jóvenes carpinteros antes de que ese conocimiento se perdiera. Estableció estándares de calidad rigurosos para todos los proyectos de restauración. Y lo más importante, creó un sistema para identificar y dar oportunidades a carpinteros talentosos, que como él no tenían credenciales formales, pero poseían habilidades excepcionales.
En 5 años como director, el Departamento de Restauración del Instituto Cultural de Jalisco se convirtió en referencia nacional. Sus proyectos ganaron múltiples premios de conservación arquitectónica. Pero para Tomás, el verdadero éxito se medía en otras métricas. Había capacitado a 43 carpinteros en técnicas tradicionales, había salvado de la ruina a 18 edificios históricos y había creado oportunidades para 27 artesanos que de otra manera habrían quedado olvidados por el sistema. 8 años después de aquel día frío de febrero, cuando identificó el problema del campanario, Tomás caminaba por el centro histórico de Guadalajara con su esposa Ana y su hija de 4 años, Esperanza. Se detuvieron frente a la catedral. «Papi, ¿es verdad que tú arreglaste esa torre?», preguntó Esperanza señalando el campanario. Tomás sonrió. «Sí, mi amor. Esa torre estaba enferma y yo la curé. ¿Eres doctor de edificios?», Tomás se rió. «Algo así, princesa». Ana apretó la mano de Tomás. Ella había conocido a Tomás 2 años después del proyecto de la catedral, cuando él estaba trabajando en la restauración de un templo en Tlaquepaque. Había sido amor a primera vista. Ella era maestra de primaria, hija de una familia humilde, y compartía los valores de trabajo duro y servicio a la comunidad que eran tan importantes para Tomás. Se habían casado 1 año después en una ceremonia sencilla en el mismo templo que él había ayudado a restaurar. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», le dijo Ana mientras caminaban. «¿Qué?». «Que nunca te cambió el éxito. Sigues siendo el mismo hombre humilde que conocí, el que se detiene a ayudar a carpinteros jóvenes en la calle, el que trata con el mismo respeto al presidente del instituto y al ayudante más nuevo». Tomás la besó en la frente. «Mi abuelo me enseñó que la dignidad no viene de tu posición, viene de cómo haces tu trabajo y cómo tratas a la gente. Eso nunca va a cambiar». Esa tarde, Tomás recibió una llamada del padre Sebastián. «Tomás, necesito que vengas a la catedral. Hay algo que quiero mostrarte». Cuando llegó, el padre lo llevó a una sala que Tomás nunca había visto antes, llena de documentos históricos y fotografías antiguas. Estaba investigando en nuestros archivos sobre los maestros carpinteros que trabajaron en la catedral a lo largo de los siglos, y encontré algo que te va a interesar. Le mostró un documento amarillento de 1952. Era un registro de trabajadores que habían participado en una restauración mayor. Y ahí, en la lista, estaba el nombre: Arturo Vargas, maestro carpintero, especialista en estructuras de madera. Tu abuelo trabajó en esa torre exactamente, Tomás. Fue parte del equipo que hizo la última restauración mayor antes de la tuya. Tomás sintió lágrimas en sus ojos. Él nunca me lo mencionó específicamente. Solo me dijo que había trabajado en la catedral. El padre Sebastián continuó. Leí el reporte de esa restauración. Tu abuelo identificó y reparó problemas similares en las vigas del campanario, problemas de humedad y pudrición. Esencialmente, 60 años después, tú hiciste exactamente lo que él hizo. Tomás entendió entonces que había cerrado un círculo. Las técnicas que su abuelo le había enseñado no eran solo conocimiento abstracto, eran las mismas técnicas que Arturo Vargas había usado para preservar esa catedral décadas atrás. Y ahora Tomás las había usado nuevamente y las estaba transmitiendo a una nueva generación de carpinteros. «¿Sabes, Tomás?», dijo el padre Sebastián, «hay algo hermoso en la continuidad. Tu abuelo preservó esta catedral para ti. Tú la preservaste para tu hija, y ella probablemente la disfrutará con sus nietos. Esa es la verdadera inmortalidad, no vivir para siempre, sino crear cosas que duran más allá de nuestra vida». 10 años después de aquel día frío de febrero, Tomás inauguró la Escuela de Carpintería Tradicional Arturo Vargas, nombrada en honor a su abuelo.
Era un proyecto que había estado planeando durante años, financiado en parte por sus ahorros y en parte por una donación del Instituto Cultural. La escuela ofrecía entrenamiento gratuito en técnicas tradicionales de carpintería a jóvenes de familias de bajos recursos, exactamente el tipo de oportunidad que Tomás había necesitado desesperadamente décadas atrás. En la ceremonia de inauguración, Tomás dio un discurso corto pero emotivo. Mi abuelo me enseñó que cada mueble, cada viga, cada puerta que hacemos lleva nuestro nombre para siempre, aunque nadie lo sepa. Por eso tenemos que hacer nuestro trabajo como si fuera para nuestra propia familia. Esta escuela existe para asegurar que ese conocimiento, esa filosofía de trabajo, no se pierda. Porque un país que no valora a sus artesanos, que no preserva sus técnicas tradicionales, es un país que pierde parte de su alma. Entre la audiencia estaba David Ruiz, el arquitecto que había subido al campanario con Tomás una década atrás y que desde entonces se había convertido en amigo cercano. También estaban Arturo Sánchez, ahora maestro carpintero por derecho propio y profesor principal de la nueva escuela, y otros 18 carpinteros que Tomás había capacitado y ayudado a lo largo de los años. Y estaba el padre Sebastián, ya retirado pero todavía activo en la comunidad, quien había insistido en estar presente para ver el fruto final de aquella mañana, cuando un carpintero desempleado salvó un campanario, y sin saberlo, comenzó un movimiento para preservar las técnicas tradicionales de carpintería en Jalisco. La historia de Tomás Vargas se convirtió en leyenda en los círculos de restauración arquitectónica de México, no solo por su habilidad técnica excepcional, sino por la manera como había usado su éxito para crear oportunidades para otros. Su escuela graduaría a 230 carpinteros en los siguientes 15 años, muchos de los cuales trabajarían en proyectos de restauración importantes en todo México. Y cada uno de esos carpinteros aprendería no solo técnicas, sino valores: respeto por el oficio, integridad en el trabajo y responsabilidad de transmitir el conocimiento a la siguiente generación. Porque al final, como le había enseñado su abuelo y como él ahora enseñaba a otros, el verdadero legado de un carpintero no se mide en los muebles que hace o los edificios que restaura. Se mide en el conocimiento que transmite, en las oportunidades que crea para otros y en la diferencia que hace en su comunidad. Y por esa medida, Tomás Vargas había construido algo mucho más duradero que cualquier viga o cualquier mueble. Había construido un puente entre generaciones, asegurando que la sabiduría de los maestros del pasado continuara viviendo en las manos y los corazones de los artesanos del futuro. Y cada vez que las campanas de la Catedral de Guadalajara sonaban, resonando por toda la ciudad como habían hecho durante 400 años, Tomás sabía que en cierta manera su abuelo seguía vivo en cada vibración, en cada nota, sostenido por las vigas que Tomás había restaurado usando las mismas técnicas que Arturo Vargas le había enseñado décadas atrás. Era un círculo perfecto, una continuidad ininterrumpida de conocimiento y amor por el oficio que esperaba durara otros 400 años más.